¿Alguna vez sentiste un malestar interno sin saber exactamente por qué? Como si hubiera algo dentro de tu cabeza que está generando tensión. Freud llamaría esto angustia. Y decía que es la señal de que nuestra mente está en conflicto. Pero tranqui, porque también desarrollamos estrategia para protegernos. Los mecanismos de defensa. Hoy te cuento cómo funciona esta batalla interna y cómo afecta nuestra vida. Freud creía que la mente funciona como un sistema energético y que el trabajo del psicólogo consiste en transformar los procesos inconscientes en conscientes, llenando de este modo las lagunas de las percepciones conscientes. La energía psíquica proviene de los instintos y se distribuye a través de la personalidad. Un instinto es el representante mental de una necesidad corporal. La sede de los instintos es el ello, y esa energía psíquica que lo constituye se va deslizando hacia el yo y el superyo. Es decir, que se transforma y se mueve entre el ello, el yo y el superyo. Lo que una persona piensa y hace se determina en relación a fuerzas impulsoras y de resistencia, que Freud también llamó catexias y contracatexias. Imagina que tu mente es un auto y el ello pisa el acelerador, el superyo el freno, y mientras tanto el yo trata de manejar sin chocar. ¿Y qué pasa cuando hay demasiada tensión en el sistema? Ahí aparece la angustia. Volvamos a los instintos. Freud los dividió en dos grandes fuerzas. Eros, instinto de vida, busca placer, conservación, amor y creatividad. Y Tánatos, instinto de muerte, que busca la agresión, el caos y la destrucción. Por eso amamos construir cosas y al mismo tiempo a veces sentimos ganas de romperlo todo. Freud, en Más allá del principio del placer, habla de pulsiones de vida y de muerte. La pulsión de muerte es la tendencia de todo ser vivo a regresar al estado inorgánico de donde emergió. Por ejemplo, ese impulso que te lleva a practicar deportes de alto riesgo. La angustia es una experiencia emocional penosa producida por excitaciones de los órganos internos del cuerpo, provocadas por estímulos internos o externos. Freud decía que la angustia es el síntoma de que algo anda mal en nuestra mente. Y existen tres tipos de angustia. La realista, miedo a un peligro real. La neurótica, miedo a perder el control sobre impulsos del ello. Y la moral, la culpa generada por el superyo. Por ejemplo, esa sensación de culpa que te viene después de comer un chocolate cuando estabas a dieta, Freud lo llamaría angustia moral. Pero nuestra mente tiene un truco para evitar esta angustia: los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son estrategias que usamos sin darnos cuenta para protegernos de la angustia. Y funcionan distorsionando la realidad para hacernos sentir mejor. Los más comunes son la represión, que consiste en enterrar pensamientos incómodos en el inconsciente. Excluir de la conciencia recuerdos o pensamientos dolorosos. Por ejemplo, los impulsos sexuales son los que con más frecuencia resultan objetos de la represión. Otro mecanismo de defensa es el humor. Es decir, transformar lo doloroso en un chiste. Por ejemplo, bromear sobre un despido para no enfrentar la angustia, o suele pasar en los velorios también. Otro, la proyección, que radica en atribuirle a otros lo que no queremos admitir en nosotros. Por ejemplo, una persona infiel que acusa a su pareja de engañarla. O uno que siente enojo y hostilidad hacia los demás y acusa a esas personas de ser enojonas y hostiles. Seguro usaste alguno de estos mecanismos sin darte cuenta. Revísalo y ponelo en los comentarios. Y de paso dale like y suscríbete al canal, que eso ayuda a que más gente lo vea. Y ahora que sabemos cómo funciona la angustia y cómo nos defendemos de ella, ¿qué pasa cuando estos mecanismos fallan? En el próximo capítulo exploraremos cómo surge la neurosis y qué propone Freud para tratarla. Nos vemos la próxima semana.